Un niño negro sin hogar encuentra un bebé en la basura. Lo que sucede después te sorprenderá. Jamal había sido invisible desde que tenía memoria. Las calles de la ciudad, agrietadas y llenas de vidas abandonadas, lo habían criado, pero nunca lo habían reclamado como suyo. A los 16 años, sus huesos sobresalían marcadamente debajo de la sudadera raída que había encontrado en un contenedor de donaciones meses atrás. Las noches eran las peores, frías, crueles e interminables. Dormir en callejones, buscar comida en contenedores de comida rápida, evitar a la policía que lo veía como nada más que una molestia. Esa era su realidad. Había aprendido a navegar por el mundo como un fantasma, deslizándose entre las sombras, haciéndose lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido. La ciudad no era amable con los chicos como él, chicos que no tenían a dónde ir ni a nadie a quien recurrir. Cada día se confundía con el siguiente. Un ciclo monótono de hambre, agotamiento y la búsqueda incesante de un lugar seguro para descansar. Nadie se molestaba en preguntar de dónde venía, por qué estaba solo o qué había pasado con su familia. Tal vez supusieron lo peor, o tal vez simplemente no les importó. Su madre había sido devorada por la adicción, desapareciendo en fumaderos de crack y dejándolo a su suerte antes de llegar a la adolescencia. Recordaba la forma en que ella solía mirarlo, una vez con calidez, luego con indiferencia y finalmente no lo miró en absoluto. Había dejado de verlo mucho antes de irse, su mundo consumido por el veneno que necesitaba más de lo que lo necesitaba a él. ¿Su padre? Un fantasma, nada más que un rumor que perseguía su linaje. Había habido momentos, recuerdos lejanos de un hombre cuyo rostro ahora estaba borroso por el tiempo, pero incluso entonces, esos momentos eran fugaces. No tenía pruebas de que su padre hubiera existido realmente. El mundo lo había abandonado, y él había aprendido a abandonar la esperanza a cambio. Había intentado, una vez, buscar ayuda, encontrar refugio en los brazos de extraños que decían ofrecer salvación, pero había aprendido rápidamente que la compasión era solo otra forma de crueldad. Los refugios estaban abarrotados, el sistema de acogida era una sentencia de muerte lenta para chicos como él. Ya lo habían ubicado antes, lo habían pasado de una familia a otra que lo veía como poco más que un cheque mensual. Cuando el dinero se acabó, también se acabó la voluntad de alojarlo. Lo habían echado, lo habían tirado como una carga no deseada, y nunca miró atrás. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era tarde. El hambre le roía el estómago como una bestia salvaje. Sabía qué contenedores de basura revisar. Los que estaban detrás de los supermercados donde a menudo se tiraban alimentos caducos pero aún comestibles. Había perfeccionado el arte de hurgar en la basura, moviéndose rápido y en silencio, siempre listo para salir corriendo a la primera señal de problemas. El aire frío le mordía la piel mientras se acercaba a su lugar habitual, el familiar hedor de productos podridos llenaba sus fosas nasales. Apenas había comenzado a revisar la basura cuando algo le llamó la atención. Una caja de cartón grande y húmeda, medio enterrada bajo bolsas de basura negras, que apestaba a descomposición. Algo dentro de ella se movió. Al principio retrocedió, esperando una rata o un animal moribundo. Ya se había topado con ambos antes, criaturas tan desesperadas como él, luchando por sobrevivir en un mundo que no tenía lugar para ellas. Pero entonces escuchó el sonido, un gemido. Débil, apenas perceptible, pero inconfundible. Su pulso se aceleró mientras vacilaba. Sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, que dejara lo que había dentro de esa caja a su suerte. Pero no podía. Había algo diferente en ese sonido, algo que atravesaba la neblina de su agotamiento y lo obligaba a escuchar. Lentamente, con cautela, extendió la mano y abrió la caja, respirando con dificultad mientras despegaba el cartón húmedo y flácido. Dentro, acurrucado entre trapos sucios y bolsas de plástico, había un bebé. Pequeño, frágil, increíblemente diminuto. Su piel estaba húmeda y teñida de azul, envuelta solo en una toalla manchada de sangre. Sus diminutos dedos se curvaron débilmente, buscando calor, vida, a alguien, a él. Jamal se quedó mirando mientras su mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. Había visto cosas abandonadas antes, muebles viejos, juguetes rotos, incluso animales abandonados a su suerte. Pero nunca esto. Nunca una vida, una nueva vida, descartada como un desecho. Su pecho se apretó mientras se agachaba más,
Sus manos temblaban cuando extendió la mano. El bebé dejó escapar otro débil gemido. Su cara se arrugó de angustia. Hacía mucho frío, demasiado frío. Había pasado suficientes noches temblando en callejones para saber qué tipo de frío podía matar. Si lo dejaba allí, no sobreviviría hasta la mañana. Tragó saliva con fuerza. Tenía la garganta seca. No sabía qué hacer. No sabía nada sobre bebés. Nunca había tenido en brazos a uno. Apenas sabía cómo cuidarse a sí mismo. Pero la idea de alejarse, de dejarlo morir solo en la oscuridad, retorcía algo en lo más profundo de él. No podía hacerlo. No lo haría. Con cuidado, casi con miedo de romperlo, sacó al niño de la caja, presionándolo contra su pecho. La piel del bebé era hielo contra la suya. Su respiración era superficial y desigual. Instintivamente envolvió su sudadera alrededor del pequeño cuerpo, acercándolo, tratando de compartir el poco calor que tenía. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor. La paranoia se apoderaba de él. Las calles eran peligrosas. Había visto lo que les pasaba a los débiles. Había presenciado a hombres golpeados hasta la muerte por restos de comida. Había escuchado los gritos de los desesperados que eran arrastrados a la oscuridad, para nunca ser vistos de nuevo. Si alguien lo encontraba así, con algo tan vulnerable en sus brazos, sabía lo que harían. Se lo llevarían, lo venderían, lo usarían, lo romperían. No podía permitir que eso sucediera. Jamal respiró temblorosamente y se puso de pie. Le dolían las piernas, su cuerpo gritaba por descansar, pero se obligó a moverse. El bebé necesitaba calor, rápido. ¿Pero a dónde podía ir? Los refugios lo rechazaban por ser menor de edad. Los hospitales solo llamarían a las autoridades. Si los servicios de protección infantil se llevaban al bebé, terminaría perdido en el mismo sistema roto que le había fallado a él. Tampoco podía permitir que eso sucediera. Tenía que pensar en algo, tenía que encontrar una manera de mantenerlos a ambos con vida. Ajustó su agarre sobre el bebé, comenzó a caminar, con su mente acelerada. No tenía nada, ningún plan, ningún recurso, pero por primera vez en lo que podía recordar, tenía algo más que luchar por sí mismo. Y no iba a soltarlo. Jamal nunca había sostenido a un bebé antes. El peso del cuerpo pequeño y frágil en sus brazos se sentía irreal, como si estuviera cargando algo de otro mundo. Algo que no pertenecía a las calles que siempre había conocido. El bebé era increíblemente ligero, demasiado ligero, y los débiles movimientos que hacía eran una clara señal de que se estaba quedando sin fuerzas. Las calles tenían una forma de despojar de la vida a todo lo que era demasiado débil para sobrevivir. Había visto que eso les pasaba a los animales callejeros, a los hombres y mujeres desesperados que habían caído demasiado en la adicción, a los que habían perdido su lucha contra el frío. El bebé no era diferente. Si no hacía algo pronto, no pasaría la noche. Se apretó más la sudadera con capucha alrededor del pequeño cuerpo, tratando de crear un capullo de calor. Su propio cuerpo le dolía por el hambre implacable que se había convertido en su compañero constante, pero la fragilidad del bebé lo obligaba a ignorar su propio sufrimiento. La responsabilidad de mantener con vida a algo tan vulnerable pesaba sobre sus hombros. No tenía idea de qué hacer. Sus pies se movían sin pensar, llevándolo por las calles poco iluminadas mientras buscaba una solución. Cada respiración que tomaba era superficial, nublando el aire frío frente a él mientras caminaba. Había aprendido a confiar en sus instintos, a sobrevivir solo con su ingenio, pero esto era diferente. No se trataba de robar comida o encontrar refugio para sí mismo. Se trataba de algo mucho más grande. El bebé necesitaba calor, necesitaba comida, necesitaba protección. Pensó en llevarlo a un hospital, pero la idea lo llenó de pavor. En el momento en que entrara, comenzarían a hacerle preguntas. Querrían saber dónde había encontrado al niño, por qué estaba en las calles en primer lugar. Se llevarían al bebé y luego centrarían su atención en él. Había visto eso suceder antes. Las autoridades nunca ayudaban a niños como él. Los enviaban a hogares de acogida, a hogares grupales, a lugares que prometían seguridad, pero no les brindaban más que más sufrimiento. Había escapado de ese sistema una vez y se negaba a regresar. Si iba al hospital, lo separarían del niño, y ese pensamiento hizo que algo se apretara en su pecho. Siguió caminando, apretando más la capucha alrededor del bebé. Las calles estaban vacías a esa hora de la noche. El destello ocasional de los letreros de neón proyectaba sombras largas sobre el pavimento agrietado. Pasó por una hilera de tiendas, con los escaparates oscurecidos,
los maniquíes detrás del vidrio congelados en perfecta quietud. Se detuvo, sus ojos escaneando el área en busca de algo útil. Una lavandería automática se encontraba al otro lado de la calle, con la puerta ligeramente entreabierta. El resplandor del interior se derramaba sobre la acera. Dudó solo un momento antes de entrar. El calor lo golpeó de inmediato, un marcado contraste con el aire gélido del exterior. El lugar estaba vacío, salvo por el zumbido de las lavadoras y el traqueteo rítmico de una secadora que daba vueltas a la ropa. Se movió hacia el rincón más alejado, protegiéndose de la vista mientras desenvolvía ligeramente al bebé, comprobando si aún respiraba. El pequeño pecho subía y bajaba con movimientos superficiales, y el alivio lo inundó. El bebé todavía estaba vivo, pero ¿por cuánto tiempo más? Se sentó en el suelo, meciendo al bebé con suavidad, intentando pensar. Había visto a otras madres hacer eso antes, meciendo a sus bebés para calmarlos, susurrándoles palabras suaves para arrullarlos y hacerlos dormir. No tenía palabras, ni canciones de cuna que ofrecer, solo el movimiento rítmico de sus brazos. El bebé apenas reaccionaba. Su rostro estaba pálido y demacrado. Necesitaba comida. Sintió que la impotencia se apoderaba de él, una sensación persistente que amenazaba con abrumarlo. No tenía dinero, no tenía forma de comprar leche o fórmula. La única forma de conseguir lo que necesitaba era llevárselo. Había robado antes, había robado comida de tiendas de conveniencia cuando su hambre se volvió insoportable, pero esto era diferente. No se trataba de él mismo, se trataba de la pequeña vida en sus brazos. Si lo atrapaban, perdería al bebé. No podía permitir que eso sucediera. Sus ojos recorrieron la lavandería, buscando algo que pudiera usar. Había una máquina expendedora contra la pared del fondo, repleta de bocadillos y bebidas. Nada útil. Necesitaba una tienda, algún lugar con suministros para bebés. Apretó más fuerte al bebé y se obligó a ponerse de pie. Su cuerpo protestó. El cansancio y el hambre lo arrastraban, pero siguió adelante. Salió de la lavandería y regresó al frío, con su destino claro. La tienda de conveniencia más cercana estaba a solo unas cuadras de distancia. La caminata se sintió más larga de lo que debería haber sido, cada paso más pesado que el anterior. Las calles se extendían ante él, vacías y poco acogedoras, pero siguió avanzando. Llegó a la tienda y vaciló afuera de la puerta. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, arrojando un resplandor crudo sobre el pavimento. Había robado en lugares como este antes, conocía la disposición lo suficientemente bien como para moverse rápidamente. Pero esta vez no había margen de error. Respiró profundamente y entró. La tienda estaba casi vacía. El empleado detrás del mostrador apenas levantó la vista cuando entró. Mantuvo la cabeza gacha, moviéndose hacia la parte de atrás donde se guardaban los artículos refrigerados. Sus ojos escanearon los estantes, fijándose en un pequeño cartón de leche. Dudó solo un segundo antes de agarrarlo y deslizarlo debajo de su sudadera con capucha. Se movió rápidamente. Tomó un paquete de pañales y una pequeña lata de fórmula para bebés del pasillo cercano. Su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia la salida. Casi había llegado a la puerta cuando el empleado lo llamó. Una voz aguda y sospechosa rompió el silencio, exigiendo saber qué estaba escondiendo. Se congeló solo por un segundo antes de salir corriendo, sus pies golpeando contra el pavimento mientras corría. El bebé se agitó contra su pecho, soltando un débil grito mientras corría por la calle. Los gritos resonaron detrás de él, pero no se detuvo. No podía detenerse. Sus pulmones ardían, sus piernas gritaban por descansar, pero siguió adelante, los objetos robados apretados contra él. Conocía las calles mejor que nadie, deslizándose por callejones, atravesando lotes abandonados, hasta que estuvo seguro de que los había perdido. Finalmente se detuvo en un callejón oscuro, respirando entrecortadamente. Se dejó caer al suelo, presionando la espalda contra la fría pared de ladrillos. El bebé gimoteó y rápidamente abrió el cartón de leche, inclinándolo con cuidado hacia los labios del niño. No era el tipo de leche adecuado, eso lo sabía, pero era todo lo que tenía. El bebé succionó débilmente. Los pequeños sonidos llenaron el silencio a su alrededor. El alivio lo invadió, pero duró poco. Solo les había dado un poco de tiempo. Todavía estaban solos, todavía tenían frío, todavía no tenían un lugar seguro al que ir.
Cerró los ojos por un momento. El cansancio amenazaba con hundirlo, pero se obligó a mantenerse despierto. Tenía que seguir moviéndose. Tenía que encontrar algo más. Acercó al bebé más cerca, ajustando la sudadera con capucha alrededor de ambos. La noche se alargó, implacable e interminable, pero se negó a soltarse. Nunca antes había tenido nada por lo que luchar. Ahora, sí. Yamal había pasado toda la noche buscando ayuda. Cada paso que daba se sentía más pesado, su cuerpo desgastado por el hambre y el cansancio. El bebé en sus brazos había dejado de llorar hacía horas. Su silencio era más aterrador que cualquier ruido que pudiera haber hecho. Lo había intentado todo, acercándose a desconocidos que apenas le dedicaban una mirada, llamando a las puertas de edificios donde los ocupantes lo ignoraban, demasiado ocupados con sus propias vidas como para preocuparse por un niño sin hogar y un bebé hambriento. La desesperación lo carcomía, una fuerza implacable que amenazaba con arrastrarlo a la desesperación. El viento atravesaba su fina sudadera con capucha y la apretó más alrededor del bebé, tratando de protegerlo del frío. Su propio cuerpo temblaba de frío, pero se obligó a seguir adelante. Las calles se extendían interminables ante él, vacías e indiferentes. Había perdido la cuenta de cuántas personas lo habían rechazado. Se había detenido frente a una tienda de comestibles antes, con la esperanza de encontrar algo de amabilidad, pero en el momento en que se acercó demasiado, el gerente salió furioso, gritándole que se fuera antes de llamar a la policía. El miedo a ser atrapado hizo que Yamal corriera. No tenía idea de qué pasaría si la policía intervenía, pero estaba seguro de que no sería bueno. El sistema le había fallado antes, y sabía que no debía confiar en él ahora. Ya podía imaginarlos arrebatándole al bebé de los brazos, arrojándolo a un hogar de acogida, dejándolo al mismo destino del que apenas había escapado. No permitiría que eso sucediera. No podía. Luego había probado en una iglesia. Las vidrieras brillaban suavemente bajo las luces de la calle, ofreciendo una falsa sensación de calidez y seguridad. Había golpeado las puertas cerradas hasta que le dolieron las manos, con la voz ronca de pedir ayuda. Nadie vino. Se había hundido en los escalones de la iglesia, su aliento formando nubes en el aire frío. El bebé apenas se movía contra su pecho, y el miedo lo invadió. Tenía que hacer algo. Tenía que seguir adelante. Se obligó a ponerse de pie, con las piernas temblorosas debajo de él. Había oído hablar de un refugio a unas pocas cuadras de distancia, uno que a veces aceptaba a personas como él. Se movió por las calles desiertas, sus ojos mirando a su alrededor, sus instintos diciéndole que se mantuviera alerta. La ciudad por la noche era peligrosa, llena de gente dispuesta a tomar lo que pudiera, sin importar el costo. Había visto hombres golpeados en callejones, despojados de sus pertenencias antes de ser abandonados a su suerte. Había visto cosas peores. Sabía que no debía confiar en nadie, pero ahora no tenía otra opción. El bebé necesitaba ayuda y él haría lo que fuera necesario para encontrarla. Al doblar una esquina los vio, un grupo de hombres merodeando cerca de una farola parpadeante, con ojos agudos y hambrientos. Lo vieron antes de que pudiera reaccionar. Su agarre sobre el bebé se hizo más fuerte, su corazón latía con fuerza. Trató de seguir caminando, de fingir que no los había notado, pero era demasiado tarde. Uno de ellos dio un paso adelante, bloqueándole el camino. El hombre era mayor, su rostro desgastado y endurecido por las calles. Miró a Jamal de arriba abajo, su mirada se detuvo en el bulto que tenía en brazos. Los otros lo rodearon, atrapándolo. Uno de los hombres se burló y le preguntó qué estaba escondiendo. Otro extendió la mano y rozó con los dedos el borde de la sudadera con capucha de Yamal. El pánico se apoderó de él. Intentó retroceder, pero unas manos ásperas lo agarraron y lo empujaron contra la fría pared de ladrillos. Su cuerpo golpeó la superficie con fuerza y el dolor lo sacudió. El bebé soltó un débil llanto, que fue apenas más que un gemido. Los ojos de los hombres se oscurecieron. Ahora veían al niño, entendían lo que tenía, y lo querían. Yamal forcejeó, respirando entrecortadamente mientras unas manos lo arañaban, tratando de arrancarle al bebé de las manos. Lanzó una patada, su pie impactó con uno de ellos, haciendo que el hombre se tambaleara hacia atrás. Pero eran demasiadas. Un puño se estrelló contra sus costillas, robándole el aliento de sus pulmones. Otro golpe aterrizó en su rostro, el sabor de la sangre llenó su boca. Cayó al suelo, su cuerpo se enroscó protectoramente alrededor del bebé, mientras más patadas caían sobre él. El dolor era insoportable,
pero se negó a soltarlo. Una mano áspera arrancó al bebé de sus brazos. Shamal intentó sujetarse, sus dedos agarrando el aire, pero otro puñetazo lo hizo caer al suelo. Observó con visión borrosa mientras los hombres discutían, sus voces un rugido distante en sus oídos. Uno de ellos sugirió vender al niño. Otro se rió, diciendo que no valía mucho, que deberían dejarlo. El cuerpo de Gamal gritó en protesta mientras se obligaba a moverse, sus manos presionando contra el frío pavimento mientras se arrastraba hacia adelante. Sus dedos se cerraron alrededor de un trozo de vidrio, afilado y dentado. No pensó. Solo actuó. Con un arranque de desesperación, se abalanzó. El vidrio cortó la cara del hombre más cercano, provocando un grito. La distracción fue suficiente. Shamal agarró al bebé, acunándolo contra su pecho mientras se ponía de pie a trompicones. El dolor se apoderó de cada parte de él, pero no se detuvo. Corrió. Sus piernas amenazaron con ceder, pero siguió adelante. Los gritos detrás de él se hicieron más débiles a medida que giraba por los callejones, deslizándose por huecos demasiado estrechos para que sus atacantes los siguieran. Su respiración se convirtió en jadeos irregulares, su cuerpo apenas se mantenía unido, pero no le importaba. Tenía al bebé. Eso era todo lo que importaba. No se detuvo hasta que llegó a un edificio abandonado, la puerta estaba abierta y la oscuridad del interior lo tragaba por completo. Se desplomó contra la pared, su cuerpo temblando. El bebé estaba en silencio otra vez, demasiado silencioso. Presionó su oreja contra su pequeño pecho. El alivio lo inundó cuando escuchó el débil sonido de un latido. Todavía estaba vivo, por ahora, pero no duraría mucho más sin ayuda. No le quedaba nada, ni comida, ni fuerza, ni plan. Las calles se lo habían quitado todo, pero no se llevarían a este niño. Tenía que encontrar ayuda, tenía que seguir moviéndose. Apretando los dientes contra el dolor, se levantó. La noche se extendía ante él, interminable e implacable, pero no había terminado de luchar. Todavía no. La respiración de Shamal era entrecortada y desigual mientras se obligaba a seguir moviéndose. Sus piernas amenazaban con ceder bajo él, pero se negaba a detenerse. El peso del bebé en sus brazos era lo único que lo mantenía anclado a la realidad, la única razón por la que no se había derrumbado sobre el pavimento helado. La sangre goteaba de su labio, manchando su sudadera con capucha ya hecha jirones. Le dolían las costillas por los golpes y cada paso le provocaba fuertes punzadas de dolor en todo el cuerpo maltrecho, pero apretaba al bebé con más fuerza, como si su voluntad fuera suficiente para mantenerlos con vida. Las calles se extendían interminablemente ante él, oscuras y despreocupadas. No tenía ningún plan ni destino, pero sabía una cosa. Tenía que encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Avanzó a trompicones con la vista borrosa. La ciudad nunca le había parecido tan grande y despiadada como ahora. Su mente corría, tratando de pensar en algún lugar seguro, algún lugar al que pudiera ir donde no lo rechazaran. Ya había probado en las iglesias, los refugios, los extraños que pasaban por allí, y a ninguno de ellos le había importado lo suficiente como para ayudarlo. La comisaría de policía se cernía en sus pensamientos como un terrible último recurso. Había pasado años evitándolos, sabiendo que los niños como él no recibían justicia. Si iba allí, podrían llevarse al bebé, y entonces dirigirían su atención hacia él. Verían los moretones, la sangre, y harían preguntas. No confiaba en ellos. Nunca había confiado en ellos. Pero ¿qué otra opción le quedaba? El frío presionaba, implacable e implacable. El bebé apenas se movía ahora. Su respiración era tan superficial que el pánico le desgarraba el pecho a Shamal. Conocía las señales. Había visto la muerte antes. Había visto a la gente en las calles desaparecer. Sus cuerpos se quedaban inmóviles antes de que alguien se diera cuenta de que se habían ido. No podía permitir que eso sucediera. El bebé era demasiado pequeño, demasiado frágil. Apenas había comenzado a vivir. Apretó los dientes y obligó a sus pies a moverse más rápido, ignorando la forma en que su cuerpo protestaba. Había pasado por cosas peores. Había sobrevivido a cosas peores. Sobreviviría a esto también, por el bien del bebé. La comisaría ya no estaba lejos. Podía ver el tenue resplandor del cartel a lo lejos, las duras luces fluorescentes derramándose sobre el pavimento. El corazón le retumbaba en los oídos a medida que se acercaba. La entrada se alzaba ante él. Las puertas de cristal reflejaban las calles huecas que tenía detrás. Dudó.
Se había pasado toda la vida huyendo de lugares como ese, evitando a la gente que trabajaba allí. No tenía idea de lo que sucedería una vez que atravesara esas puertas, pero no tenía elección. La vida del bebé dependía de ello. Tragó saliva, ajustó su agarre y entró. El calor de la comisaría lo golpeó de inmediato, haciendo que su cuerpo se sintiera aún más pesado, como si el frío hubiera sido lo único que lo mantenía erguido. Las paredes blancas y los suelos de baldosas se sentían estériles, casi irreales. Un oficial de aspecto aburrido estaba sentado detrás del mostrador de recepción, levantando la vista cuando Jamal se acercó. Los ojos del hombre lo recorrieron rápidamente, observando la ropa rota, la sangre, la forma en que sostenía al bebé con desesperada protección. Por un momento, solo hubo silencio. Jamal sintió que se le cerraba la garganta, pero se obligó a hablar. Su voz salió ronca, apenas por encima de un susurro, pero las palabras salieron a borbotones de todos modos. La expresión del oficial cambió. Se enderezó en su silla, su mirada se desplazó hacia el bulto en los brazos de Jamal. Algo cambió en sus ojos, algo que Jamal no pudo interpretar. Había esperado indiferencia, tal vez incluso enojo. No había esperado preocupación. El oficial se puso de pie, haciendo un gesto hacia alguien en la parte de atrás. Aparecieron más personas. Otros oficiales, una mujer de uniforme con ojos más suaves, un paramédico que se apresuró a avanzar en el momento en que vio al bebé. Unas manos se extendieron, tomando con cuidado al niño de su agarre. El instinto de Jamal fue luchar, aferrarse, pero su cuerpo lo traicionó. Sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo, su visión se oscureció en los bordes. Las voces se arremolinaban a su alrededor, demasiado distantes para entenderlas. Sintió unas manos que lo levantaban, guiándolo hacia una silla. Alguien presionó un paño sobre su labio sangrante, apenas registró la sensación. Sus ojos permanecieron fijos en el bebé, observando cómo el paramédico controlaba su respiración, escuchando mientras llamaban a una ambulancia. Trató de hablar, de preguntar si el bebé estaría bien, pero el agotamiento se abatió sobre él como un maremoto, arrastrándolo hacia abajo antes de que pudiera formar las palabras. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital. El pitido de los monitores llenó la habitación, el olor estéril del antiséptico le picaba la nariz. Le dolía el cuerpo, pero el dolor ahora era sordo, distante. Los recuerdos de la noche anterior volvieron a inundarlo en fragmentos nítidos. Correr, luchar, el miedo, la desesperación. Su primer instinto fue entrar en pánico, levantarse e irse antes de que alguien entrara a hacer preguntas, pero luego lo escuchó. Un llanto suave. Volvió la cabeza, con la respiración entrecortada en su garganta. El bebé estaba allí, envuelto en una manta limpia, acostado en un pequeño Moisés junto a la cama. Vivo, a salvo. El alivio lo recorrió, tan abrumador que pensó que se derrumbaría bajo su peso. Soltó un suspiro tembloroso y se hundió contra las almohadas. Lo había logrado. De alguna manera, contra todo pronóstico, había salvado al bebé. La puerta se abrió y entró una enfermera. Lo miró, con los ojos llenos de algo que él no reconoció. ¿Lástima? ¿Preocupación? No estaba seguro. Ella le preguntó cómo se sentía, pero él apenas la escuchó. Su atención permaneció en el niño, en el pequeño pecho que subía y bajaba con respiraciones constantes. Por primera vez en lo que podía recordar, alguien había preguntado por él. Alguien lo había visto, y por primera vez no era invisible.